Pues a propósito del dinero que se quiere recaudar, funcionarios del gobierno anterior aseguran que no es cierto que el presupuesto le falten 14 billones y que la administración actual pretende cambiar las reglas de juego y aumentar el gasto. El Ministerio de Hacienda responde que se busca atender compromisos adquiridos, entre ellos los programas sociales y hasta los acuerdos de La Habana, y que por ese faltante se presentó el proyecto de ley de financiamiento. En un documento del anterior gobierno se asegura que el proyecto de ley de financiamiento es responsabilidad de la actual administración, que no quiere asumir el costo político de eliminar subsidios de energía al estrato 3, ni el número de familias en acción, como se planteó en el presupuesto que se presentó inicialmente. Esa es la razón por la cual necesita más recursos. Hoy el Ministerio de Hacienda, a través de un comunicado, respondió que esos recursos se necesitan para mantener la cobertura de los programas sociales, cumplir con los compromisos adquiridos en los últimos años y que lo político, financiero y moralmente conveniente es pagar las cuentas. El equipo económico de Santos recuerda que el Fondo Monetario Internacional destacó el manejo que se le dio a la economía en una época difícil y a las finanzas públicas cumpliendo con la regla fiscal, razón por la cual hay confianza en Colombia por parte de los inversionistas y las calificadoras de riesgo. El Ministerio de Hacienda responde que la ley de financiamiento tiene el propósito de obtener los 14 billones de pesos para asegurar los niveles de gasto social consistentes con las necesidades de la población y cumplir con la regla fiscal, y así mantener la confianza. De acuerdo con el documento del equipo de Santos, la verdad es que se están incluyendo nuevos gastos que considera Mermelada. Un ejemplo son los 2,1 billones para el Ministerio de Hacienda para financiar nuevos programas del Plan de Desarrollo. Sobre este aspecto, el Ministerio de Hacienda dice que los recursos para su sector se destinarán principalmente a la implementación de los acuerdos de La Habana y no Mermelada. La controversia está abierta. Balance hoy, Mauricio, de lo que se ha avanzado en esta reforma tributaria para someterla a su aprobación final, porque se le han cambiado muchas cosas. Esto se está volviendo como un Frankenstein ahí medio extraño, que le pregunto yo si termina siendo contraproducente para el país y, como dicen algunos expertos y algunos analistas, esto va a decantar en que tengamos que hacer otra reforma tributaria en 2 o 3 años, que es lo que los colombianos nunca hemos podido entender. Paula, recordemos unos aspectos de la nota que decía Michael. Se está acabando de cocinar la ponencia se radica la próxima semana, lo habíamos dicho ayer o antier aquí en el noticiero, cómo este proceso en el que en el Congreso hay discusiones, el uno dice, el otro propone, el otro dice que no, etcétera, etcétera, es la consolidación de esa ponencia que entra después ya a ser radicada en el Congreso la próxima semana y que tiene prácticamente 4 semanitas apenas para poder ser evacuada, o 5 semanitas para poder ser evacuada. Desde esa perspectiva estamos en una etapa crítica, absolutamente crítica, y es donde viene este tejemaneje del que estamos hablando nosotros. Paula dice si va a ser un Frankenstein. No sabemos todavía si el muñeco que va a quedar en la ponencia va a ser Frankenstein, pero con seguridad el que sale al final del proceso sí va a salir como un Frankenstein, porque así ha sido la historia de todas las reformas tributarias, en el sentido en que todos los congresistas empiezan a defender unos intereses, hay lobistas, los llaman al uno, llaman al otro, y sale una cosa que termina tapando el hueco desde el punto de vista monetario, no resolviendo los problemas estructurales de la estructura, y perdón la redundancia, tributaria del país, y además de eso no alcanzando a tapar el hueco de manera permanente. Con eso quiero decir lo siguiente: es muy probable que, como ha sucedido en los últimos 20 años, Colombia se vea abocada nuevamente a tener que hacer una reforma tributaria en 18 meses, es decir, en año y medio o en 2 años. Y no es producto de lo que está pasando en este momento en el Congreso. El proyecto original que había presentado el ministro de Hacienda ya tenía una deficiencia, y es que a partir de 2021 empezaba a reducirse de manera sensible el recaudo. ¿Por qué? Porque en ese proyecto bajaba la tasa de IVA, bajaba la tasa de renta de las empresas y se esperaba que fuera la recuperación económica y la mejor gestión de la DIAN la que compensara esa clase de reducciones. Y eso tampoco ha funcionado nunca en Colombia. Moraleja, aquí va a haber otra vez más uno de esos procesos en los que entra algo medianamente razonable al Congreso, sale un Frankenstein, como dice Paula, ese Frankenstein sirve para pasar el desierto de los próximos 18 o 24 meses y vuelve y juega una vez más el proceso en el que hay que hacer una reforma tributaria. 2 puntos finales. Yo quiero llamar la atención de cómo en este intercambio de comunicados entre el gobierno pasado y el nuevo gobierno hay un profundo respeto. Sí, cada uno le echa al otro el agua sucia, es que yo solamente dejo un hueco de 5 billones y no de 14 y usted está metiendo más, pero quiero dejar presente que aquí hay lealtad, que aquí no hay entre unos y otros el decir, es que aquí me dejaron la olla raspada, expresión que se oye en el Congreso pero no en el Ejecutivo, y de la misma manera es el comunicado del gobierno anterior no está diciendo es que aquí hay actos populistas, no, ahí hay una lealtad y sí, hay que ver de dónde van a salir esos 5 billones. Y el segundo comentario, ustedes vieron ahí en una frase
frasecita de la nota de Michael, que el expresidente Uribe se metió a negociar la reforma tributaria sin estar en ninguna de las dos comisiones. Esto desde el punto de vista político, y lo vamos a hablar otro día, marca un antes y un después. El antes de los primeros 100 días de Iván Duque, en que trataba de avanzar solo en el gobierno, sin contar directa y de manera expresa con el respaldo del expresidente Uribe. Y el después, con esta nueva gesto del expresidente Uribe metiéndose a ayudarle con pies y manos. Para bien o para mal, a medio país le parecerá que se está convirtiendo en títere, a medio país le parecerá, al fin llegó la caballería a salvar. No sé en qué lugar están ustedes, pero así va a ser la cosa.